Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Domingo, día 16 de febrero, estamos a tope y hoy vamos a hacer una actualización del proyecto que hicimos la semana pasada, que lanzamos la semana pasada, ¿vale? Es un proyecto de React Native, es colaborativo, os animo a que cuando veáis el vídeo de hoy participéis, ya lo veréis, es muy sencillito, os va a servir para aprender, en fin, un montón de cosas, todo bueno. Vamos a ello. Os quiero hacer una actualización de cómo estamos, qué ha pasado esta semana, qué vamos a hacer la siguiente, todo, todo. Entonces, vamos a ello directamente. He preparado un documento, me lo he currado, ¿vale? He preparado un documento espectacular en el que vais a ver todo lo que ha pasado esta semana. Vamos a ello, a ver si funciona. ¡Pum! ¿Qué ha pasado esta semana? Pues ha pasado esta semana que contra todo, bueno, no voy a decir contra todo pronóstico, pero la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. ¿Os ha gustado? O sea, ha habido gente que ha participado y tal. Entonces, esta semana hemos tenido 4 forks, ¿vale? Ha habido 4 personas que os habéis forkeado el proyecto. De esos 4 forks, en total he recibido 3 pull requests con targets distintas. De hecho, aquí en realidad son targets added, o sea, componentes añadidos, porque sí que he recibido más pull requests, pero porque pues si por ejemplo uno de vosotros hacéis una pull request el lunes, el martes luego podéis modificar lo que habéis hecho. O sea, ahí tenéis completa libertad. Yo lo único que quiero es que las pull requests que me hagáis estén con el formato correcto, por así decirlo, ¿no? Que únicamente modifiquéis vuestro componente o lo añadáis, etcétera, etcétera. Y aquí lo más importante, las 3 personas que me habéis mandado pull request al proyecto habéis sido, ¿vale? Creo que incluso los he puesto por orden según los recibí, así que espero no equivocarme, pero bueno. El primero fue I'm David Dev, que fue espectacular porque, claro, yo hice el vídeo y luego me desperté el lunes por la mañana. Y el lunes por la mañana ya tenía un correo de notificación de GitHub de que me había llegado una pull request y yo como, Dios, hostia, increíble, ¿no? Entonces el primero fue I'm David Dev, muchas gracias. El segundo, que creo que también fue el mismo día, casi a la vez, Heights. Espero no equivocarme con los nombres, pero bueno, también cada uno con estas cosas nos ponemos un nombre, o sea, mi nombre en GitHub, quien lo pueda pronunciar a la primera, se lleva premio. Y el tercero fue Jaime Amate, eh, que yo ya estaba un poco en plan, porque claro, las 2 primeras pull requests las recibí el lunes y yo ya estaba en plan de, bueno, a ver, normal, quiero decir, el vídeo sale el domingo, pues lo ve más gente, tal, lo que sea. El resto de la semana no voy a recibir nada. Y Jaime mandó la suya, no sé si fue el jueves o el viernes, pero que recuerdo que me hizo mucha ilusión el que no fuera el mismo día y tal y cual, ¿vale? Entonces, este ha sido un poco la actualización de lo que ha pasado esta semana en cuanto a eso. Ojalá la semana que viene pues estos números suban, os animéis, ya veréis que es súper sencillo. Os voy a poner el ejemplo de lo que han hecho estas personas, cómo está integrado en el proyecto, la actualización que he hecho en el proyecto, lo vais a ver todo, ¿vale? Entonces, vamos a ello. ¿Cómo está el proyecto? El proyecto está así, ¿vale? Vamos a verlo directamente. Eh, si las personas que hayáis hecho las pull requests me diréis, tío, no está así, no mientas. Vale, esto es porque a lo largo de la semana, obviamente, he seguido trabajando en el proyecto. Cuando este vídeo esté publicado, todo esto ya estará en la rama principal y si os hacéis un nuevo fork o os hacéis un fork para hacer un componente, tendréis todo esto tal cual, ¿vale? Entonces, esta es la página, por así decirlo, principal. Aquí se ve el nombre del target en concreto y aparece a continuación un listado de las versiones de la gente, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito también de cómo podéis hacer las cosas, porque aquí veis que hay algunas que aparecen un poco distintas y tal y cual. Y este va a ser el componente que vamos a hacer la semana que viene, una columna de Trello, ¿vale? Os he dejado toda la información aquí en el GitHub, en el README correspondiente. Os enseño lo que vamos a hacer, que va a ser un componente tal que así, una pequeña columna, por así decirlo, que tenga un botón de añadir, ¿vale? Este botón de aquí no hace falta y este de aquí no hace falta, simplemente que tenga un botón de añadir. Ese botón de añadir te abrirá pues un campo de texto y el botón o bien de añadir o bien de cancelar. Y después pues tendrás el pequeño texto que hayas introducido, seguirás teniendo la opción de añadir más y aquí un botoncito de cancelar, ¿vale? Aquí más o menos os resumo lo que quiero que hagamos esta semana. Como veis, claro, Trello te permite hacer un montón de cosas en el sentido de que puedes poner enlaces, puedes poner imágenes, puedes poner checkbox, puedes poner... En fin, Trello pues tiene un montón de cosas
Nosotros lo vamos a simplificar, pero la idea es cogerlo de aquí, ¿vale? Os recomiendo también que os lo veáis en la página de Trello directamente, pues para que podáis ver un poco cómo hacen ellos el tema de la experiencia de usuario, si hacen un efecto de hover, si no tal. Pero también aquí cada uno es libre de trabajarlo tanto o tan poco como quiera, ¿vale? Cada uno tenéis el tiempo libre que sea. Entonces, pues, sin más. Y luego también vamos a hablar de esto, el archivo data.ts, ¿vale? Este es el archivo que os doy yo con los datos para que pues no tengáis que hacer nada, simplemente importéis esa función y todos partamos del mismo punto. Y el data.ts en este caso te da un objeto que tiene el título de la columna y luego un array de strings con, digamos, pues distintas etiquetas de este tipo, ¿vale? Y aquí os doy pues un par de ideas de cosas que podéis hacer. Entonces, así es como estamos. Vamos a ver el código un poco por encima y vamos a ver también un poco cómo habéis hecho alguno de estos componentes, porque la verdad que me han servido para aprender, aunque creas que no, esta semana he aprendido cosas, ¿eh? Y al final esa era la idea. Así es como está el proyecto, ¿vale? Veis muchas cosas, pero en realidad esto está hecho para que os tengáis que preocupar de las mínimas posibles. Cuando vosotros hagáis un fork de este proyecto y queráis hacer cosas, lo único que os tiene que preocupar, y lo digo completamente en serio, lo único, el resto del proyecto lo podéis ignorar si queréis. Lo único que vosotros vais a tener que tocar es en la carpeta src, la carpeta targets y aquí el que vosotros queráis modificar. Si por ejemplo decís, tío, ostras, pues no había visto que habíais hecho un calendario de GitHub y me parece guay porque me gusta mucho. Venís aquí, metéis vuestra carpeta con vuestro nombre de usuario de GitHub y ahí ya dentro metéis el componente con el nombre de target, ¿vale? Metéis vuestro componente. Luego hay gente, pues por ejemplo aquí I'm David Dev se metió un montón de archivos estructurándolo bien, ¿no? Con distintos componentes para hacer su componente, con distintas cosas, tal. Vale, lo único que importa es que tengáis el target.tsx, porque si no me equivoco, este es el archivo que te coge el script que utilicé. Entonces, más allá de esto, podéis tener tantos o tan pocos como queráis. Yo, por ejemplo, opté por tener simplemente uno de target y ya está. Y en cambio, pues lo que digo aquí, David, pues se hizo una estructura más compleja, pero que también sería más ajustada a la realidad de cómo sería, ¿vale? Entonces, lo que digo, aquí tenemos Vamos a cerrar esto. Tenemos el archivo de Trello, la carpetita de Trello, ¿vale? Que ahora mismo está vacía. Tiene simplemente el archivo README que acabamos de ver y el archivo data, que es el que vosotros vais a utilizar para importar la función y los datos, ¿vale? Y simplemente lo que tiene este archivo, pues es esta función de generate data, que os va a devolver un objeto del tipo Trello column, que pues lo que digo, tiene un título y luego tiene cards o etiquetas o como lo queráis llamar, que es un array de strings. Y eso pues es tal que así, con nombres de comida, porque es una especie de lista de la compra. Y luego pues aleatoriamente escoge un número de comidas, por así decirlo, o de cosas aleatorio, de 1 a 5 y te coge lo que sea, ¿vale? A ver, yo creo que se entiende, ¿no? Que está bastante simple. Vale, a ver. Yo la verdad que estoy increíblemente contento, ya con que hubiera simplemente una sola persona que se hubiera animado a hacer su target, me habría parecido increíble. Con una sola me habría parecido increíble. Pero que haya habido tres personas distintas que os hayáis animado a hacer fork, a hacer vuestra versión del componente y hacerme una pull request, me parece increíble. O sea, de verdad que os doy las gracias y espero que esta semana os animéis muchos más. Recordad que, a ver, yo esta semana he propuesto la columna de Trello, pero si alguno de vosotros preferís hacer el calendario de GitHub porque os hace más ilusión, sigue estando abierto. O sea, ya está. Podéis hacer cualquiera de las dos. Y la semana siguiente, cuando hagamos otro nuevo, pues podréis hacer cualquiera de los tres. ¿Vale? Aquí no pasa nada. Pero me parece increíble y estoy súper contento. Sigo teniendo muchas ideas para este proyecto de cómo quiero ampliarlo para que verdaderamente os sea útil, porque esto al final para mí, a mí me es útil tanto para aprender como proyecto personal propio, y a vosotros quiero que os sea útil tanto como para aprender como proyecto vuestro. A mí me encantaría que realmente tengáis la posibilidad o sea atractivo incluso
ponerlo, yo que sé, en LinkedIn, de he participado en esta cosa, ¿vale? Entonces quiero que para que podáis hacer eso, esto realmente esté trabajado y sea potente. Pero también, por supuesto, pues necesito vuestra participación y que os interese, ¿vale? Os voy a comentar por encima un par de cosas que he visto, un par, no sé, que me ha servido para aprender, que he visto, etcétera. La primera tiene que ver con que hasta ahora las pull requests que me habéis hecho, yo simplemente las he mirado por encima, os he dejado un comentario diciendo alguna cosa que me ha gustado, pero no quiero rechazaros ninguna, ¿vale? Yo no quiero decir, no, es que no has hecho tal cosa, te la rechazo. Porque esto al final tampoco es un proyecto de business en una empresa, etcétera. No sé si os gustaría que sea más estricto revisando las pull requests o no. Yo creo que tampoco tiene mucha gracia porque al final creo que es más interesante que os las comente, pero no os rechace las pull requests. No sé si me explico, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, he visto pues, que hay gente que le ha pasado que las variables pues, no las pone en inglés. Cuando suele ser un poco como por convencionalismo, si el proyecto está en inglés y tal, que lo hagamos todo en inglés. Pero tampoco quiere decir que esté mal vuestro componente, simplemente que no seguís esa buena práctica, ¿no? Es un poco como... Entonces, creo que es mejor que os lo comente, pero que tampoco lo rechace. Sí que hay algo que voy a intentar ser un poco más estricto porque lo estuve fixeando ayer y da dolores de cabeza. Que es, me gustaría que cuando ejecutemos este proyecto en consola, o sea, perdón, cuando ejecutemos este proyecto, cuando lo lancemos en la consola, no se vea ningún warning, no se vea ninguna excepción, no se vea nada. O sea, que la ejecución del proyecto sea limpia, ¿vale? Y claro, esto no estaba pasando. Esto, cuando incluí las 3 PRs y también mi componente y cambios y tal, pues tú lo lanzabas y te salían pues varios warnings y tal. Entonces os voy a explicar por qué estaban saliendo y qué podéis hacer para que no, ¿vale? Os comparto un momento. El warning que estaba saliendo era un warning que es bastante común, creo, en React y React Native, que es un aviso de que en una lista, el aviso te viene a decir, en una lista cada objeto tiene que tener un key específico, ¿vale? Te lo viene a decir un poco así. ¿Y eso en qué se traslada? Os lo voy a poner con mi componente porque a mí me pasaba, ¿vale? Eso es que hay dos casos en concreto, puede que haya algún otro, pero yo sé que en general hay dos. Uno es cuando usas map y el otro es cuando usas flatlist, ¿vale? Cuando usas la función map o cuando usas el componente flatlist de React Native. Cuando tú usas estas cosas, a ver, no es obligatorio en el sentido de que la aplicación te va a funcionar si no lo haces, pero te va a saltar ese warning y puede dar problemas en algunos casos específicos. Necesitas que los hijos que metas aquí tengan un atributo key, ¿vale? Lo que digo, ¿te va a explotar la aplicación si no lo haces? No. Muy seguramente no. Pero te va a salir el warning, puede que sí que te cause algunos problemas, etcétera. Entonces hay que meterlo. Es mejor meterlo y ya está. Entonces esto me pasaba a mí porque no fui consciente y también no recuerdo a quién era que le pasaba también. Entonces yo no quiero modificaros ninguno de vuestros componentes cuando me los pongáis, pero en este caso concreto sí que lo hice, porque pues no quiero que, lo que digo, quiero que la ejecución del proyecto sea limpia. Entonces, o bien podéis utilizar lo que sería el objeto en sí, ¿vale? O sea, este day lo podéis utilizar como clave o lo que también se recomienda o es como muy común es el index, porque en un principio ese index en términos generales debería ser único. Luego también, si este objeto en sí lo recuperáis de una base de datos, puede que ya tenga un atributo ID que sea único, ¿vale? O sea, imaginad que recuperáis, por ejemplo, una lista de usuarios y estáis haciendo para cada usuario una operación de mapeo. Pues ese usuario muy seguramente sería key user, pues este usuario seguramente tendría un apartado ID. Entonces, como key podrías usar user.id, ¿vale? En fin, sin más, podéis leer sobre ello, es bastante interesante, es curioso. Yo ya me pasé un ratillo comiéndome la cabeza porque no entendía exactamente. No, no entendía por qué saltaba ese warning
en qué casos y debugarlo fue un poco curiosete. Pero bueno, ahora que lo sabemos, pues ya será más rápido. Entonces, yo antes de aceptaros una PR, sí que me traigo los cambios a local, ejecuto el proyecto, veo cómo se ve, etcétera, etcétera. Si veo que os salta algún warning, no os aceptaré la PR, os diré por qué y intentaré ofreceros alguna solución. Puede que no la tenga. O sea, yo al final no soy un senior de React Native que lo sabe todo. Entonces servirá para aprender juntos. Sin más, os diré, oye, mira, me ha saltado esta warning con tu pull request, revísalo, ¿vale? ¿Qué más cosas os quería comentar? Eh, vale, así por encima que todavía no ha pasado, pero por ejemplo, para este componente, para este target de esta semana, lo suyo sería que para el icono de eliminar usemos un icono, ¿vale? Cuando pase esto, yo os voy a meter los iconos dentro de la carpeta src assets, ¿vale? Para que usemos todos de esos y no metáis iconos vuestros propios en vuestro target, por dos motivos. El primero, porque si cada uno mete 7 iconos, al final esto va a petar, o sea, no va a ser práctico, no tiene ningún sentido. Y el segundo, por temas ya un poco más tal, de copyright incluso, de que yo sé de dónde saco los iconos, pero no sé dónde los sacáis vosotros. Entonces, yo sé que si yo saco un icono de una página donde simplemente tienes que dar derechos de atribución, pues meto esos derechos de atribución en un README y me quedo más ancho que el largo. Pero claro, si vosotros lo metéis en vuestra carpeta, pues no sé de dónde lo habéis sacado y no sé si habéis cumplido con esas normas o no. Sin más, ¿vale? Entonces, si necesitáis algún icono, mirad en la carpeta de assets. Si no tenéis ahí el icono que necesitáis, pues hacedlo de otra forma, pero no importéis un icono. Yo que sé, me lo ponéis en un comentario, lo que sea. Sí, y lo otro que iba a decir es que hay componentes que se ven distintos, ¿vale? Que ahí es donde está la gracia también. O sea, como veis aquí, pues por ejemplo, I'm David Dev ha metido los nombres de los días y los nombres de los meses. Por aquí Jaime también. Por aquí Zuhaitz también. Yo no, porque soy un vago. No lo hice. A ver, no soy un vago, pero yo qué sé, tenía prisa, ¿vale? No lo hice, ¿vale? Entonces, pues eso, os podéis ir fijando en las diferencias y en cómo lo ha hecho cada uno. Los colores también, pues un poco distinto. Al final también es un poco que cada uno puede personalizarlo como quiera, ¿vale? Ahí es donde está un poco la gracia. De hecho, como veis, Zuhaitz ha sido el único que ha metido el número de contribuciones, ¿no? Son pequeños detalles, pero que ahí es donde está la gracia de este proyecto, que nos fijemos en qué hacemos diferente cada uno de nosotros y que podamos aprender. Recordad también que este enlace os lleva al perfil de esta persona, ¿vale? David Cañete. Pues podéis verlo ahí, podéis cotillarle, podéis seguirle, podéis, yo qué sé, ver el código del target y fijaros cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Y esto de aquí, ¿vale? Tened bastante cuidado, o como comentario, recomendación, etcétera, con los tamaños, porque al final esto es algo que pasa en la vida real, cada uno tiene una pantalla distinta, unas condiciones distintas, entonces si por ejemplo especificáis los tamaños como absolutos, puede que luego vuestro componente se vea pequeño. No sé si es el caso de Zuhaitz, no sé exactamente por qué se te ve más pequeño, la verdad que no lo he mirado al detalle. Pero también el gap puede que un poco lo mismo, ¿no? Si no estableces un gap mínimo, un gap tal, puede que te pase cosas de estas. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Fijaros en cómo está estructurado el proyecto, en el sentido de decir, esta columna central de componentes, creo que yo la tengo establecida a un ancho máximo. Entonces, haced que vuestro componente ocupe el 100% de ese ancho máximo y ya está. Y con eso no os vais a equivocar, que os saldrá todos al mismo tamaño, que creo que también es un poco la gracia, porque al final si el vuestro sale más pequeño, como que queda más raro. Que, por ejemplo, el de Zuhaitz está perfecto. O sea, su componente yo creo que lo tiene todo, incluso esto lo tiene como enlace, tiene los nombres, los números, lo de la contribución y tal. Pero es verdad que, claro, lo ves así un poquito más pequeño y no mola tanto, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, aquí por ejemplo Jaime lo mismo, el gap, son esos pequeños detalles que yo digo, tal, que dicho esto, no, de verdad que no quiero que suene como crítica, porque ya con que lo hayáis hecho me parece increíble y os lo agradezco un montón. Y luego también, ¿qué más os puedo decir? Pues trabajadlo tanto como queráis, en el sentido de que ninguno de nosotros
Si nos vamos aquí realmente al calendario de GitHub, ninguno de nosotros nos hemos molestado en meter el efecto de hover, por ejemplo, este tipo de cosas, pues podéis hacerlo, ¿vale? Si queréis, os lo podéis currar tanto como queráis. Nada más, yo creo que eso ha sido un poco todo así por encima. Lo que digo, mi recomendación siempre intentad no utilizar tamaños absolutos. No sé si ha sido el caso de alguno de los que tenemos aquí, pero no uséis tamaños absolutos porque si no puede haber problemillas y tal. Y luego también en la estructura del proyecto, yo la verdad que aquí metí solo un archivo de target, ¿vale? Pero por ejemplo, si nos fijamos en el de David, creo que es, pues sí que se siguen un poco más de, vamos a decir, buenas prácticas de React. Entonces, estuve también leyendo sobre esto y me gustaría en algún momento, como cuando ya lo tenga más claro y verdaderamente considere que sé sobre ello, pues a ver, hacer algún archivo de recomendaciones, buenas prácticas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sacar los estilos en un archivo aparte, tener aquí em, un directorio de UI, que este directorio, si no me equivoco, se refiere más como a... Si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero esto ya va más uf, a la separación de... Ay, ¿cómo se llama? Es que el modelo de atomización, un poco en ese sentido, de yo tengo un componente, pero ese componente luego tiene ítems de menor grado y más simples de los que se compone, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes aquí el GitHub Calendar que se compone de months list, days list y days data, ¿no? Y lo vas teniendo por aquí y tal. En fin, yo qué sé, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Luego tiene por aquí archivos de TS, se separa también las constantes, se las pone en un archivo aparte, ¿no? Todo ese tipo de historias. En fin, resumiendo, estoy increíblemente contento de que hayáis participado y que os haya gustado el proyecto. Animaros esta semana, ya sea o hacer el calendario de GitHub o hacer la columna de Trello. La columna de Trello sí que tiene un poquito más de lógica compleja, pero luego es muy sencillita y yo creo que os puede servir también para aprender un poco más sobre el use state y ese tipo de hooks de React y React Native, pues os puede servir para entrar un poquito en eso, ¿vale? Y ya estaría ya. Y ya estaría. A pasarlo bien, a disfrutar de la semana. Espero que hayáis tenido un fin de semana maravilloso, ¿vale? Como digo, lo tendréis todo en la rama main. Haceros un fork del proyecto, ¿ok? Y a partir de la rama main os sacáis una rama para vuestro target, lo hacéis todo en esa rama, lo subís toda esa rama y me mandáis una pull request, ¿vale? Es un poco eso, lo tenéis explicado también en el archivo de contribución. En fin, un saludo a todos. Muchas gracias a los que habéis participado.